Hoy te platicaré del robo millonario al ayuntamiento de un municipio azotado por la delincuencia organizada, Aguililla. El municipio de Aguililla, Michoacán, ha sido territorio de disputa por grupos de la delincuencia organizada, debido a su ubicación estratégica por conectar el puerto Lázaro Cárdenas con la tierra caliente de Michoacán. Este municipio ha sido disputado por el Jalisco Nueva Generación, por Cárteles Unidos y recientemente por el Ejército. Actualmente, el municipio es gobernado por una alcaldesa interina, luego de que el alcalde titular fue asesinado el pasado 10 de marzo, presuntamente por no frenar los operativos del ejército en la demarcación. Bienvenidos al Caporal del 29 de septiembre, comenzamos. Hace apenas unas horas el ejército y la policía comenzaron a resguardar el Palacio Municipal de Aguililla tras reportarse el robo de 3 millones de pesos de las arcas del ayuntamiento. Para quienes están en YouTube, estás viendo en pantalla en este momento el despliegue de los elementos. Para quienes me siguen en Spotify, la invitación es que se vengan a YouTube, pues siempre comparto material audiovisual interesante. En este canal te he platicado de la disputa de este municipio y sus alrededores por parte de la delincuencia organizada. Por algún tiempo estuvo bajo el control del Jalisco Nueva Generación, Aguililla. De hecho, autoridades aseguran que este es el lugar de nacimiento de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder de este grupo delictivo. En otras ocasiones ha estado bajo el control de Guerreros Unidos, un grupo de autodefensas que apareció presuntamente o precisamente para echar a la delincuencia organizada, pero que ahora ha sido vinculada a otros grupos delictivos rivales como los Viagras, motivo por el cual autoridades no los consideran como autodefensas, sino como otro grupo delictivo bajo el nombre de Cárteles Unidos, entre cuyos líderes se encuentra el abuelo Farías. Pero hay un tercer frente, y este está encabezado por elementos del ejército, que por mucho tiempo fueron señalados, el ejército fue señalado de trabajar en favor de Cárteles Unidos, hasta que finalmente el ejército anunció su incursión en Aguililla para desplazar a todos los grupos delictivos de la zona. De hecho, esta foto que te muestro ahora, ya la estás viendo en pantalla, para quienes están en YouTube. Insisto, la gente de Spotify, véngase a la plataforma de YouTube. Bueno, esta foto data de febrero de este año y se trata del inicio de la fase 3 del plan de seguridad hecho para la zona. La fase 1 fue la creación de programas sociales y apoyos a los habitantes de la zona. La fase 2 fue la instalación de elementos federales en la zona. La fase 3 fue la toma del municipio por parte del ejército para echar a la delincuencia organizada. Lo que ves en pantalla es justo al ejército entrando a Aguililla con el objetivo de desplazar a los delincuentes, justo como parte de la fase 3. Ahora bien, pese a lo aparatoso de la movilización, no hubo enfrentamientos ni detenidos. De hecho, el gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que esta fase 3 y última no es considerada o no consideran detenciones de objetivos prioritarios, sino desplazar, echar a los delincuentes de la zona. Mira, esa estrategia de los objetivos pues la aplican desde los tiempos nefastos de Felipe Calderón y no funcionó. Es decir, tenemos que pensar en que eso es un tema estructural, no es un tema de llamados objetivos, pues eso no da ningún resultado. Agradezco a New Art Projects por el superchat. Gracias a este tipo de apoyos es posible este contenido. El 2 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los trabajos de seguridad implementados en Aguililla, los cuales él aseguró en aquella ocasión en la conferencia matutina que aseguró que estos trabajos permitieron el regreso de las personas desplazadas de ese municipio, desplazadas por la inseguridad. Lo primero es informar que son muy pocas las regiones en donde hay desplazados. No es el tiempo de antes. Y lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos. Eso es lo básico. Como sucedió hace relativamente poco en Aguililla y en toda esa región.
Sin embargo, pese a la incursión del ejército en febrero y a lo dicho en la conferencia matutina, continuaron los aseguramientos, los enfrentamientos y las ejecuciones. Uno de los más relevantes fue un homicidio doble cometido el 10 de marzo, un mes después de que el ejército había entrado al municipio. Ese día fue asesinado un trabajador del ayuntamiento y casi de manera simultánea fue asesinado el alcalde, el PBMista César Arturo Valencia Caballero, a quien te muestro en pantalla para quienes están en la plataforma de YouTube. Él tenía solamente 6 meses en el cargo. El asesinato fue hecho alrededor de las 3:30 de la tarde, en pleno centro y a menos de 10 metros del Palacio Municipal. Días después, la Fiscalía de Michoacán aseguró que este crimen fue cometido por la delincuencia organizada en represalias contra el alcalde por no haber impedido, no haber frenado el operativo de elementos federales en el municipio. Las autoridades del estado tardaron casi un mes para poner a la persona que cubriría el cargo. Se hizo mediante una designación en cabildo. Y pues alguien que iba a llegar de manera interina prácticamente el trienio completo. Habían transcurrido solamente 6 meses de los 3 años de gobierno del alcalde. Fue así que el 7 de abril la PBMista María de Jesús Montes Mendoza rindió protesta como la alcaldesa interina de Aguililla. En aquella ocasión ella aseguró que no tenía miedo a la delincuencia organizada en el desempeño de su labor. Sin embargo, después se supo que durante varios meses no ha despachado en Aguililla, sino que ha estado físicamente trabajando desde el municipio de Morelia. La versión oficial es que está allá atendiendo unos trámites oficiales. Sin embargo, ella pues ha estado trabajando varios meses y no en el municipio que gobierna. ¿Puede solicitarse hablar? Por el momento no hemos platicado de eso. ¿Tiene miedo? No, estoy tranquila, me siento segura, trabajaremos por el bien del mundo. Hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión, habitantes de Aguililla consideran que sigue despachando desde Morelia porque no han visto a la alcaldesa. No existe registro hasta este momento de que ella haya regresado a Aguililla, haya llegado a Aguililla para despachar desde abril que rindió protesta en el cargo. Y sin que esto conste de si ya regresó o no, es que se sabe que está a la distancia, ya está involucrada en una polémica y vaya polémica. Para quienes están en YouTube, te muestro la publicación que hizo el ayuntamiento en Facebook. Para quienes están en podcast, te lo voy a leer. Es una publicación hecha ayer miércoles 28 de septiembre. A las 1 de la tarde con 27 minutos, el ayuntamiento escribió: comunicado urgente. Debo informarles que el pasado 15 de septiembre fueron hackeadas las cuentas de la presidencia municipal y se robaron 3 millones de pesos. El tesorero me lo informó verbalmente hasta el 16 de septiembre al mediodía. De inmediato me comuniqué con el fiscal general del estado de Michoacán, el maestro Adrián López Solís. Inicié vía telefónica las denuncias penales correspondientes. Le di la indicación al tesorero que de inmediato se pusiera en contacto con la fiscalía y los dotara de toda la información, principalmente los números de cuenta de donde se recibió el dinero robado al municipio. Pues esa información solo él la tenía y se tenía que dar para que la fiscalía congelara esas cuentas y no sacaran el dinero del municipio. Esa información la dije al tesorero Miguel Ángel, la diera el día viernes 16 de septiembre y la dio hasta el martes 20 de septiembre. Se perdieron 5 días. Por esta razón y otras anomalías fue despedido el tesorero y le fueron presentadas varias denuncias. En Cabildo, todos los regidores y la síndico se niegan a aprobar mi propuesta de tesorero cuando es mi legítimo derecho. Y el tesorero despedido no es profesionista en áreas económicas administrativas como lo señala la ley. Atentamente, la presidenta municipal María de Jesús Montes Mendoza. La alcaldesa revela que el robo fue el 15 de septiembre, le informan el 16 y acusa al tesorero de actuar hasta el 20. Pero la alcaldesa informa de esto hasta el 28 de septiembre. Lo informa públicamente, que es hasta que los habitantes de Aguililla se enteran. Ya habían pasado 13 días desde que se consumó ese robo. En respuesta, los regidores y la síndica aseguraron que fue la alcaldesa quien no actuó con prontitud tras enterarse del robo. 1. Aseguran que el tesorero sí le reportó a la alcaldesa del robo la noche del mismo 15 de septiembre. 2. Aseguran que la alcaldesa se dio por enterada hasta la madrugada del 16. Y 3.
la acusan de no haber presentado denuncias, o al menos no hay registro, no hay constancia que pruebe que ya denunció el hecho. Pero también afloraron otras acusaciones de otra índole, aunque relacionados sobre el manejo del presupuesto. Aseguraron que la alcaldesa le pidió 150,000 pesos al tesorero sin justificación y que el tesorero le pidió a la alcaldesa que regrese 800,000 pesos que usó para fines personales, pero que debieron ser usados para la mejora de caminos. Es decir, la alcaldesa y su tesorero ya venían arrastrando diferencias. A tal grado ha escalado el problema que en el Partido Verde analizan si piden la desaparición de poderes en el municipio de Aguililla. Hace apenas unas horas, la alcaldesa sugirió que se haga una reunión en el Palacio Municipal, una reunión en donde participen ella, en donde participen los integrantes del Cabildo, pero además, en medio de esta polémica, hizo un llamado a los habitantes de Aguililla a que también acudan al inmueble, a que asistan a esa reunión, en respuesta ante la posibilidad de una reunión y de un enfrentamiento al calor de la polémica. Al lugar se movilizaron elementos de la policía y del ejército. Nuevamente te muestro imágenes en pantalla para quienes están en YouTube. Estuvieron pues para evitar cualquier percance. Los regidores y la síndica ya le respondieron a la alcaldesa que si quiere una reunión, que ésta se realice en Morelia. Mientras todo esto sucede, mientras todo está ocurriendo en Aguililla, presuntos integrantes del Jalisco Nueva Generación, del cual te voy a mostrar un fragmento de un video que han comenzado a difundir en redes sociales, aseguran que se están desplegando en la frontera de Jalisco hacia Michoacán con el objetivo de recuperar el control de Tepalcatepec, uno de los municipios que es vecino al de Aguililla, de donde también fueron desplazados por elementos del ejército. Así están las cosas en estos momentos en Aguililla, y no nada más en Aguililla, sino también en la zona, en medio de actividades de la delincuencia organizada y de casos de corrupción, de un presunto hackeo, aunque se trata de un robo del dinero. Te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¡Ánimo, ánimo! Eres mancha. Perro, en Televisa Deportes. Ahí vamos, aquí andamos. Puta madre, puras 4.